Hola chicas, hola chicos. Estamos en un día muy bendecido, andamos en bendición, bajo la cobertura del Eterno, el que nos ama, el que no se cansa, el que no mengua con su amor para cada uno de nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de una lucha que tenemos todos y que todos tenemos un aguijón. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo, tenía un aguijón en el cual le dijo al Eterno que dice la palabra que oró en 3 veces para que la quitara su aguijón, pero no hubo forma. Nosotros también tenemos esa lucha, nosotros también tenemos ese aguijón. Nosotros tenemos, cada día tenemos que estar luchando con algo, una adicción, un problema, una enfermedad, algo que nos permite estar sujetos a la obediencia del Eterno. Cuando Pablo le dice al Eterno que le quite su aguijón y el Eterno le contesta, Yeshua le contesta que bástate mi gracia, ¿verdad? La mayoría de las personas dice, es que él tenía un aguijón, porque si no porque si el Señor se lo quita, él era un hombre muy orgulloso y todo esto lo dice, ¿verdad? Entonces, si a eso nos vamos, todos tenemos un orgullo, todos lo tenemos. Y por ese orgullo, nosotros tenemos que tener ese aguijón, tenemos que tener esa lucha. Nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas. Cuando la palabra nos enseña del sacrificio perfecto, que es Yeshua en el madero, también nos habla de un sacrificio que hubo desde Génesis. Dice la palabra que los vestidos, cuando Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera, entonces el Eterno sacrificó animales para hacerles vestidos a ellos. Y no se dice que los mató. No dice fueron asesinados unos animales. No, sacrificó. Y vemos que ahí viene de aumento en aumento el sacrificio. Sacrificaban para el holocausto del Eterno, se sacrifica, el Eterno pide a Abraham que le sacrifique su hijo, y hablamos de muchos sacrificios, ¿verdad? Nosotros hemos en nuestra descendencia, que traemos una descendencia de maldad y de pecados, que sabemos que venimos de una naturaleza caída. Nosotros a veces pensamos que somos perfectos y que ya lo hemos logrado todo, pero yo te voy a decir hoy que no es así. Lastimosamente, te tengo que decir la verdad. No es que ya lo hemos logrado, no es que ya somos perfectos, no es que no vamos a estar tentados, porque a nosotros nos tienta la propia carne. La propia carne nos lleva a cometer errores, la propia carne nos lleva a seducir nuestra alma. La carne le encanta mucho todo las cosas de esta tierra, todo lo que se llama en la humanidad. Entonces, nosotros tenemos esa lucha continua con ella. Tenemos algo que sacrificar cada día en nuestras vidas. El sacrificio perfecto ya estuvo, es verdad, pero nosotros tenemos que sacrificar cosas en nuestras vidas. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que no somos perfectos. Venimos de una naturaleza caída, de la cual el Señor tuvo infinita misericordia. Recordemos que habían muchas naciones, habían mucha creación llena de maldad y de pecado. Miremos que Abraham viene de una descendencia de idólatras, viene de una descendencia de pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, desde ahí se aumentó el pecado. Pero también nos enseña la palabra que él tuvo misericordia. El Eterno tuvo misericordia de Abraham y lo sacó. Lo sacó de allá, de esa maldad y de esa mentira en que vivía su padre, y lo trajo. Él creyó en Abraham.
Nosotros somos de esa misma descendencia. Vamos a mirar por qué el Señor tuvo misericordia de nosotros. Fíjese que de todas las naciones, de todo lo que había, el Eterno llama a Abraham y se enamora de Abraham, y de Abraham sale toda la descendencia del pueblo de Israel. Bendita misericordia, ¿verdad? Y dice la palabra que los escogió. Ellos son el pueblo escogido, ellos son ese pueblo de linaje, el pueblo que la palabra de Dios nos dice que son sus hijos, pero que después en Isaías nos dice que es el esposo de ella. O sea, se enamoró totalmente de ese pueblo, y ese era su pueblo escogido, y vemos que todo lo que venía alrededor del pueblo escogido de Dios era de un pueblo caído, de un pueblo de pecado, de una creación que se había descompuesto allá en el huerto, y que así se vino acrecentando la maldad y el pecado día por día. Pero ¿qué hizo el Eterno con nosotros? Lo vemos en la historia de Ruth. Lo vemos en la historia de Ruth, una mujer que venía de una descendencia pagana. Sabemos que ella venía de la descendencia de los moabitas, y esta descendencia no tenía acceso a la misericordia del Eterno. Esta mujer, para que nos demos cuenta que todos luchamos con algo, esta mujer era una niña, la cual habían escogido por la perfección física. Su padre había escogido para sacrificio a los Baales. Era un sacrificio perfecto que iban a hacer, porque fíjense que hasta en esto los Baales han imitado todo lo que el Eterno hace en nuestras vidas, en el pueblo de Israel. Todo lo que era del Eterno lo cogieron también estos Baales. Hemos hablado en los estudios de la mañana de Baal, de Balaal y de todos estos, ¿verdad? Esta niña había sido preparada para sacrificarle a los Baales. ¿Para qué? Porque se hacía ya un sacrificio por cada petición. Se hace un sacrificio por la siembra, se hace un sacrificio por el tiempo de cosecha. Entonces, y así por cada situación que se va viviendo en esa creencia pagana, se hacía un sacrificio, y Ruth había sido separada y preparada para el sacrificio de la cosecha, de la siembra. Entonces viene el papá y lo trae al altar. Pero el Eterno tenía un propósito con esta mujer. Él tenía un propósito con Ruth, y la trae al altar siendo niña. Ahí se queda para sacrificarla a los Baales. Pero ¿qué pasa? En el momento del sacrificio, a ella le sale una mancha en una mano. Y como el sacrificio que el Eterno ha pedido todo el tiempo, y el que él fue el sacrificio perfecto, es porque es sin mancha y sin pecado y sin arruga. Recordemos que el sacrificio perfecto es Yeshua. Entonces así buscaban estos Baales, que también el sacrificio que ellos les hacían a sus dioses. La diferencia que tenemos nosotros es que estos Baales sacrificaban a los niños. En el Eterno, la verdad del Eterno, el sacrificio del Eterno siempre ha sido un cordero. Lo vemos desde el principio. Entonces, cuando van a sacrificar a esta niña, le sale esa mancha en su bracito, y no puede, y ella entonces no va a ser sacrificada. Nosotros también traemos esas manchas. Fíjense en ustedes, por esa mancha en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, también por esa mancha nosotros fuimos elegidos y escogidos. Dense en cuenta que esta mujer, por causa de esa mancha, no fue sacrificada. Y digan ustedes si no fue propósito del Eterno, porque resulta que Ruth viene y entra a casarse con una hija con un hijo de Noemí. Pero mueren los hijos de Noemí, y estas mujeres, ella y Orfa, quedan viudas. Entonces vemos que Ruth sigue
a Noemí. No la abandona, un amor de misericordia que el Eterno puso en el corazón de esa mujer. Ella no conocía al Padre Eterno que tú y yo conocemos hoy en día. Ella conoció al Dios de Noemí. Pero miremos que esto es lo que el Eterno hace. Recordemos que Rahab también cuando el Señor empieza a hacer la obra en ella, ella no ora al Padre Eterno tuyo y el mío, sino que ella ora al Dios de los hebreos. Ella empieza a orar, pero no a orar precisamente a esa divinidad al que tú y yo nos presentamos en el día de hoy, sino que ella empieza a creer en el Dios de los hebreos. Y esto hizo Ruth, creía en el Dios, en el Padre de Noemí. Y empieza el Eterno a hacer la obra en esta persona. Pero ella, ¿qué tenía? Ella tenía una mancha. Y esa mancha hasta el día de hoy nosotros la hemos cargado, y por causa de esa mancha nosotros no fuimos sacrificados a esos dioses paganos. A veces cuando nosotros vemos una persona con errores, yo soy una de las que tengo una multitud de errores y cometo errores cada día, entonces me juzgan, me condenan, me señalan por esa condición de vida que tengo. Pero yo, viendo la historia de Noemí y viendo la historia de Rahab, yo digo: Señor, gracias Padre, gracias que tuviste misericordia y hasta hoy todavía esa mancha está en mí, porque si esa mancha no hubiera aparecido en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi voluntad, en todos mis sentidos, Él no hubiera tenido nada que hacer. Él vino a buscar los que estábamos descompuestos. Y no sé si tú harás parte de esa descomposición. No sé si tú harás parte de esas personas que tenemos esa mancha con la cual luchamos todos los días. Ese es nuestro aguijón. El apóstol Pablo tenía su aguijón. Noemí tuvo su aguijón. Rahab tuvo su aguijón, y así encontramos a todos los servidores del Eterno con un aguijón. ¿Y tú crees que tú no puedes, que tú no vas a tener un aguijón? Tú tienes un aguijón para luchar. No sé cuál será el tuyo, pero yo tengo el mío, y yo sé cuál es el mío, en el cual todos los días sé que si yo le pido al Eterno que me quite ese aguijón, me contestaría lo mismo le contestó a Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros sin esa mancha seríamos bien. Si somos orgullosos así, ¿qué sería de nosotros si el Eterno perfeccionara en este momento mi vida? ¿Qué sería de ti si el Eterno viniera y perfeccionara tu vida a la imagen y semejanza de Él? Por eso el Eterno nos ama tanto. Él nos ama de una manera tan poderosa que Él permite que esa marca esté en nuestra vida, que esa mancha esté, que esté esa dificultad, que esté ese problema, que esté ese aguijón, para que todos los días luchemos por esa verdad, luchemos por buscar cada día el Eterno, por creer que nosotros, como Noemí y como Esther, yo estaba hablando de quién, de Esther, como Esther y como Rahab, tenemos ese privilegio de haber sido encontrados por Él por causa de nuestra mancha, por causa de nuestro aguijón, por causa del litigio que tenemos, que cada día luchamos con Él. Gracias al Eterno que nos ha permitido haber sido también escogidos por medio de nuestra condición de vida. Hay personas que quizás no necesitan al Eterno porque no tienen esa condición de vida que yo tengo, pero yo reconozco que yo la tengo y que yo necesito que Él todos los días venga a ir perfeccionando, a ir lavando y a ir limpiando en mi vida cada día, hasta que logre Él hacer lo que busca en mí, porque sabemos que tenemos un propósito con Él. Pero hasta hoy no hemos permitido que Él termine la obra espiritualmente hablando, porque lo otro es en la carne, y por eso la carne se tiene que sujetar al espíritu, para que podamos vencer cada día, vencer esa carne y ser aprobados en el espíritu por el Eterno. Te bendigo con la bendición del Padre Eterno.